Hola, en este video les voy a hablar sobre un tema muy importante en la programación, que es la herencia. Supongo que ya todos estarán más o menos familiarizados con el significado de la palabra herencia en la vida cotidiana, que hayan escuchado que una persona le ha heredado sus bienes a otra persona. Pues en la programación sucede parecido. Una clase le puede heredar sus características a una o más clases. La herencia es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos y permite la reutilización del código, es decir, nos va a ahorrar muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque permite la creación de clases basadas en clases ya existentes. Vamos a hacer un ejercicio. Java Application, Next. Y aquí voy a desactivar que se me genere una clase principal. Le voy a dar un nombre a este proyecto. Le voy a llamar ejemplo herencia. Me voy aquí y se me va a generar un paquete sin nada. Vamos a crear 3 clases. Vemos que ya estamos empezando a utilizar más clases. Vamos a llamar a la clase que tiene el método main. Le vamos a llamar la principal. Y voy a dar finish. No le di nombre al paquete, no importa. Entonces vamos a crear otra clase a la cual llamemos persona. Y vamos a crear otra clase a la cual llamemos alumno. Vemos que tenemos 3 clases, alumno, persona y la clase principal, que es la que va a contener al método main. Vamos a poner al método main. Vámonos primero a la clase persona. Vamos a definir las características de la clase persona. Vamos a declarar 2 atributos, uno para el nombre y uno para la edad. Si recuerdan el tema del constructor, cuando nosotros no creamos un constructor, este se crea por defecto, pero lo hace sin parámetros. Ahorita más adelantito vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Bueno, vamos a crear un método que nos permite introducir los datos de una persona, su nombre y su edad. Al método lo estoy llamando introduce datos. Ese tipo void porque no nos va a devolver nada. Vamos a utilizar la clase JOptionPaint para poder hacer la captura de los datos mediante ventanas emergentes para que sea un poquito más gráfico. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Estamos utilizando al método showInputDialog de la clase JOptionPaint que nos va a permitir mostrar una ventana emergente en la cual se nos está pidiendo introducir el nombre. Y posteriormente vamos a introducir ese nombre en la variable nombre. Después de eso vamos a hacer que se nos pida capturar la edad. Pero aquí me va a marcar un error porque cuando nosotros capturemos el número, aunque sea un valor numérico, se va a leer como si fuera un string. Entonces no vamos a poder almacenar un string en una variable de tipo entera. Para eso tenemos que hacer la conversión. Tenemos que, aquí dice string no puede ser convertido a int. Entonces tenemos que utilizar la clase integer y el método parse. Recordar integer.parseInt y ponemos dentro del paréntesis todo esto. Entonces después de esto ya vamos a poder almacenar nuestro número en la variable edad. ¿Por qué? Porque se hizo una conversión de string a entero. Esto es para poder almacenar nuestro valor entero en la variable edad. Una vez esto, que ya tenemos el método que nos permite introducir los datos de la persona, vamos a crear un método que nos permita mostrar esos datos. Vemos que este método es sencillo, no tiene ni parámetro ni tipo de retorno. Simplemente nos va a mostrar una información en la pantalla. Entonces, cuando se ejecuta este método,
va a mostrar los datos con el método show message dialog. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues el método show message dialog se encuentra en la clase JOptionPaint. Entonces este método, en diferencia con show input dialog, no nos va a pedir que capturemos nada, no va a tener ese campo de texto para capturar algo, simplemente va a mostrar los datos. Voy a copiar esto y su forma más básica es con dos parámetros. El primer parámetro null, que sé que no he explicado bien por qué null, pero es la forma más básica, luego les explicaré más bien por qué. Y el segundo parámetro es lo que se nos va a mostrar en esa ventanita, concatenándole a la variable que vamos a utilizar. Es decir, va a aparecer en la ventanita el nombre es y seguido de eso le va a agregar lo que contiene la variable nombre. Después va a aparecer en la siguiente ventanita la edad es y nos va a mostrar el resultado de la variable edad, del atributo edad. Entonces ya tenemos un método que nos permite introducir los datos y otro método que nos permita mostrar esos datos. Entonces, ya tenemos esta clase persona. Me voy a ir a la clase alumno. Yo quiero también que el alumno pueda tener un nombre y una edad. Entonces, imagínense tener que volver a poner todo esto en la clase alumno. No es algo muy eficiente realmente. Para eso existe la herencia. Yo voy a hacer que la clase alumnos pueda tener las características de la clase persona sin necesidad de yo escribir ese código. Es decir, que la clase alumno pueda utilizar esos campos, esos atributos y estos dos métodos que están en la clase persona. Entonces, yo en vez de copiar esto y pegarlo simplemente con una palabrita clave mágica, vamos a poner aquí extends persona. Aquí estamos diciendo que la clase alumno hereda con extends de la clase persona. Entonces, eh, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, antes que nada, eh, vamos a hacer un ejercicio, una prueba más bien dicho, rápida. Ya pusimos aquí que la clase alumno hereda de la clase persona. Vamos a crear un objeto de tipo alumno dentro de la clase principal y quiero que vean lo siguiente. Quiero que vean que alumno 1 va a poder hacer uso de los métodos de la clase persona. Observen, introduce datos, ni siquiera pusimos nada en la clase alumnos, simplemente lo pusimos en la clase persona, pero como la clase alumno está heredando de persona, yo puedo hacer uso de esos métodos y campos. Entonces, ejecutamos esto y quiero que vean la magia. Esto nos permite hacer la herencia, nos permite la reutilización del código, es algo muy eficiente, es una característica muy potente que tiene Java. Observen, simplemente la clase alumno hereda de la clase persona, ahorita se está aquí, ya, y vemos, puedo utilizar los métodos y atributos de la clase a la cual está heredando. Introduce el nombre, introduce la edad, y aquí me dice, bueno, no me muestra lo demás porque no hemos invocado al método que me permite mostrar esos datos. Entonces vamos a mostrar datos. Entonces en el momento en que hagamos esto, observen que el objeto de tipo alumno puede hacer uso de las características de la clase de la cual está heredando. ¿Ven? Se me muestran los datos. Entonces, pero además la clase alumno puede tener sus propias características. Además de que va a heredar las características de la clase persona, la clase alumno también va a poder crear sus propias características, tener sus propias características. Entonces, vamos a crear unos métodos propios de la clase alumno que podrían ser el número de control y la calificación. Vamos a declarar dos variables, dos atributos, string, num, control le vamos a llamar, y una calificación, calif. Entonces, la clase alumno tiene sus propios atributos también y también va a tener a sus propios métodos. Vamos a hacer otra prueba. Vamos a quitarle el extends y vamos a hacer que no herede, solamente para que vean lo que sucede aquí en la clase principal. Ahorita se me va a mostrar un error. ¿Ven? Porque aquí me está diciendo que alumno que no está encontrado, dice símbolo no encontrado. Entonces, ¿por qué? Porque no está, le quitamos la herencia.
ponemos otra vez extends y automáticamente la clase alumno va a heredar de la clase persona, entonces va a poder hacer uso de sus características. ¿Por qué hicimos esto? Porque un alumno también es una persona. En la herencia aquí estamos hablando de la relación es un, aquí lo voy a poner, es un. Es decir, el alumno es una persona, entonces como es una persona, puede también tener las características que tiene una persona, un nombre y una edad. Entonces vamos a definir las características propias del alumno. Tenemos aquí el número de control y la calificación. Eso es algo propio de un alumno. No todas las personas tienen una calificación y número de control. Entonces, vamos a crear un método que nos permita introducir esos datos del alumno, que son el número de control y la calificación, y otro método que nos permita mostrarlos. Eso lo voy a hacer en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.